Buen día. ¿Sabías que los estados financieros son preparados en base a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas contables nacionales y compatibilizadas con normas internacionales? ¿Sabías que la norma contable 11 hace referencia a los 5 estados financieros básicos que tiene que prepararse dentro de una entidad? Conoces los estados de balance general, el estado de ganancias y pérdidas, el estado de evolución del patrimonio, el estado de flujos de cajas y las notas a los estados financieros. ¿Sabías que estos estados financieros que tiene que preparar la empresa son un conjunto de datos que se realizan a través de los asientos de gestión y, y estos son traducidos en estados financieros para tomar decisiones dentro de una empresa, para poder ver cuánto de ganancia tiene, cuánto debe la empresa, cuánto tiene que pagar, cuánto es su capital social? Vamos a ir viendo lo que es la contabilidad en este curso. Podemos indicar que la contabilidad es un sistema de información financiera referida a hechos económicos, financieros y sociales suscitados en una empresa destinados para la toma y control de decisiones por parte de los usuarios. Dentro de lo que es el sistema de contabilidad, sistema de información, y si vamos viendo, la información son un conjunto de datos, ¿no es verdad? Y un sistema de información hace algo más grande. Y dentro de esta contabilidad nos dice que la contabilidad, desde la etimología, tiene que ser narrativo, tiene que ser explicado en orden cronológico, correlativo, ordenado, ¿no es verdad? Y asimismo tiene que ser computado. Tiene que ser computado todas las transacciones que estén evaluadas en términos de unidades monetarias y expresadas a través de cantidades. Entonces, la etimología va ligado mucho a lo que es el tema de contabilidad. Ahora, dentro de lo que es las normas contables, podemos indicar que las normas contables se van a dividir en dos. Una norma contable para el sector privado, otras normas para el sector público. Dentro del sector privado están las 14 normas de contabilidad nacional. También, asimismo, esas normas nacionales tienen que estar relacionadas con las normas internacionales de contabilidad o las famosas NIF, ¿es verdad? Asimismo, el otro grupo del sector público está en función a las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, que es parte de la ley 1178, y lo que son las normas internacionales de contabilidad para el sector público, las NIC-SP, ¿es verdad? Entonces, esa es la clasificación de las normas en función a lo que es el sector público y privado. Estas normas del sector privado son parte del trabajo del Colegio de Auditores de Bolivia, y este Colegio de Auditores de Bolivia, estas normas que son básicamente el conjunto de pronunciamientos emitidos por lo que es el Colegio de Auditores sobre directrices o lineamientos técnicos que dan en el aspecto general y específico. Este Colegio de Auditores de Bolivia está conformado dentro de su estructura a través de un Congreso Nacional con la reunión de todo lo que es la parte de los asociados. El Consejo Nacional, con los representantes de los departamentos, el Comité Ejecutivo Nacional, el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad y el Tribunal Nacional de Honor. Y así estos tres, el Comité Ejecutivo Departamental, Consejo Técnico Departamental y el Tribunal Departamental de Honor, en los departamentos, hacen este trabajo de poder aprobar las normas. ¿Están viendo? ¿Quién aprueba las normas de contabilidad nacional? El Consejo Técnico Nacional. ¿De dónde depende? Del Colegio de Auditores de Bolivia, ¿no es verdad? Una vez conociendo esto, podemos indicar que las normas aprobadas en el día nacionales son 14.
Dentro de esas 14 están los principios de contabilidad generalmente aceptados, están los hechos posteriores al cierre de ejercicio, los hechos que están posteriores al corte en una empresa comercial 31 de diciembre, tenemos 120 días para poder presentar los estados financieros. Esos hechos posteriores, que significan algunos ajustes, están regulados dentro de esta norma, ¿no? La norma contable 3, lo que es la contabilidad a moneda constante, la actualización de los bienes monetarios, la utilización de los índices de precios del consumidor, los valores corrientes y del tema de lo que es las UFBs, que tienen una actualización en este último periodo, ¿no? La norma contable 4, la evaluación técnica de activos fijos, la 5 que hace referencia a la norma contable de la industria minera, que nos va normando todo lo que es la cadena productiva de la empresa minera, desde la exploración, explotación, comercialización. Norma contable 6, que hace referencia a las diferentes diferencias de cambio y mantenimiento de valor. La 7, la evaluación de inversiones permanentes. 8, que es la consolidación de estados financieros. La 9, industria petrolera. La 10, tratamiento contable de arrendamientos, leasing financiero. El 11, que es información esencial para la exploración de estados financieros. 12, operaciones en moneda extranjera cuando existe más de un tipo de cambio. 13, cambios contables y su exposición. 14, políticas contables y su exposición y revelación. Esas son las 14 normas. Y hay una norma contable 15 que está en borrador, que hace referencia a lo que son estado de flujo de efectivo. Estas normas nos permiten elaborar lo que son los estados financieros para los diferentes sectores, áreas mencionadas y los tratamientos mencionados específicos. Pero el día de hoy el objeto de estudio son las normas contables número 1, que hace referencia a los principios de contabilidad generalmente aceptados, que son 14 principios. Esto vamos a desglosar en esta clase de manera didáctica. A ver, dentro de esto podemos indicar que los principios de contabilidad generalmente aceptados son el armazón sobre el cual descansa todo sistema contable de las empresas. Sin ellos, la contabilidad sería todo un caos. No podría haber un entendimiento de los estados financieros ni confianza si no han sido preparados en función de estas reglas de los principios. Asimismo, podemos indicar que estos principios son un conjunto de reglas generales, guías, criterios que sirven para formular criterios de medición en los elementos patrimoniales, económicos y su expresión final en los estados financieros. ¿De dónde vienen los principios de contabilidad? ¿Quién las formula los principios? Estos principios se lo hace a través de varios congresos, conferencias, convenciones y otras similares. Pero el principio que estamos utilizando ha sido formulada en la 7ª Conferencia Interamericana de Contabilidad, que se ha llevado a cabo en el Mar del Plata, Argentina, en 1965. Estos principios han sido aprobados, que son 14 principios que han sido aprobados como la norma contable número 1 por el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad. Este principio, esta norma contable 1, nos indica que hay principios fundamentales, principios generales y normas particulares. Y el principio fundamental, que es el tema de equidad, va a sobreponer sobre todos los demás principios, ¿no? Y dentro de lo que son los principios generales tenemos el ente, bienes económicos, moneda de cuenta, empresa en marcha, evaluación del costo, ejercicio de vengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, materialidad y exposición. Vamos a exponerlos a través de un ejemplo para poder aplicarlo en la vida cotidiana. Dentro de esto, el principio fundamental o básico hace referencia que este principio orienta decisivamente a toda acción de todos los contadores y se subordina a todos el resto de los principios generales y normas particulares. Este principio se llama equidad. El principio de equidad me dice
los estados financieros tienen que ser preparados de manera imparcial, donde yo no pueda ver algún conflicto de intereses entre lo que son los dueños y el Estado, porque los dueños normalmente pagamos impuesto y el Estado son los que nos cobran y no haya un conflicto de intereses, ¿no es verdad? Entonces nosotros veamos de manera imparcial, con equidad, el manejo de la información financiera. Dentro de podemos dar un ejemplo dentro de este principio. Nos dice se está formulando los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y resulta que antes de hacerlos conocer, el 4 de enero del 2022, justo se incendia los almacenes donde estaba depositado el 80% de las mercaderías y esta mercadería no estaba con su seguro. Entonces los dueños del negocio ponen en conflicto al contador, le solicitan que no comente nada sobre el tema del incendio. Entonces, en consecuencia, el contador se encuentra en un conflicto de intereses y tendrá que aplicar este principio fundamental o postulado básico, que es el de equidad, de actuar en forma imparcial, porque él tiene un conflicto de intereses, ¿no es verdad? Asimismo, podemos indicar otro ejemplo de este principio. Por ejemplo, en una empresa hay 3 socios, los cuales son otro principio son los principios generales, que son los que están constituidos por conceptos básicos que hacen la estructura general del estado financiero. Uno de estos principios es el ente y nos hace mención que los estados financieros se refieren siempre al ente como elemento, siempre al ente, y toman en cuenta como elemento subjetivo al propietario o al dueño, considerándolo como un tercero. Por ejemplo, la señora Rosa Espinosa es socia de la Comercial Centenario. También es asociada de Crocopollo. En realidad es una copropietaria de ambas empresas, ¿no es verdad? Entonces, un propietario puede tener varias empresas, ¿no es verdad? Y en el momento de tener varias empresas, los estados financieros hacen mención a lo que pasa en la empresa, sus ingresos, sus gastos. Ahora, si un propietario, por ejemplo, en este caso Rosa Espinosa, le da hambre y va a comer a Crocopollo y quiere pedirse un pollo, no porque es la dueña le van a regalar el pollo, sino se tiene que expresar en los estados financieros o se lo va a tomar la empresa como un tercero al dueño, ¿no es verdad? Otro ejemplito referente a esto, por ejemplo, escuchemos bien, dice, el señor John es dueño de un karaoke y en ese karaoke gana su sueldo, ¿no es verdad? Aparte de ser dueño, él gana su sueldito. Entonces John dice quiere comprarse una casa por la nueva terminal de Villazón, pero para esto va a gastar de su sueldo. Tiene que gastar de su sueldo lo que le corresponde a la empresa. En otras palabras, la empresa, o sea, como karaoke, no va a asumir los gastos personales porque John es considerado como tercero, ¿es verdad? Va separando lo que es la empresa de los estados financieros del propietario. A eso se refiere el principio. Otro principio va referente a lo que son los bienes económicos. Los bienes económicos nos dice que tienen que ser valuados todos los materiales, los bienes materiales e inmateriales con un valor económico. Tienen que ser evaluados en unidades monetarias para poder presentar la situación financiera o llevar a los estados financieros. ¿Es verdad? Dentro de lo que son la evaluación podemos ver lo que es la evaluación de los temas materiales como este edificio o inmateriales. Por ejemplo, la evaluación de los edificios. Yo tengo que evaluar el edificio, es sujeto de evaluación, porque alguien está siempre dispuesto a pagar un edificio, ¿no es verdad? Entonces es sujeto a evaluación. Ahora, esto dentro de los activos tangibles, los materiales. Dentro de los intangibles, los inmateriales, está lo que es el derecho de la marca. El derecho de la marca también es sujeto a evaluación. Si es una marca reconocida, es sujeta a evaluación.
Imagínense que fuera, por ejemplo, la marca Adidas, la marca Coca-Cola, esa marca tiene un valor y todos están dispuestos a pagar un precio sobre eso, ¿no es verdad? Tiene un mercado ganado a través de su marca. Entonces, a eso hace referencia en lo que son los materiales, los valores inmateriales o inmateriales, ¿no es verdad? Ahora, en el ejemplo que damos, decimos, si se compra un vehículo de 50.000, el vehículo es un bien económico y tiene valor. Entonces, el principio nos dice que tengo que registrar una transacción, ¿no es verdad? Una transacción o tengo que evaluar el, lo que es la movilidad. Otro aspecto, otro principio nos dice lo que es la moneda de cuenta. La moneda de cuenta hace referencia a que todo, la moneda de cuenta que tengo que utilizar para hacer mis estados financieros tiene que ser lo que está en curso legal en el país. En Bolivia pregunta qué moneda está legalmente está en curso en Bolivia. El boliviano, ¿no es verdad? Entonces tiene que ser la moneda de cuenta del que vaya a registrar mis estados financieros, va a ser el boliviano. Tiene que estar expresado en boliviano, ¿no es verdad? La moneda de cuenta. Eh, Dentro de esto podemos dar un ejemplo. Si se compra un vehículo, computadora y un terreno, ¿de qué manera en un asiento contable podemos juntar estos tres bienes? Para poder colocarlo homogéneamente tenemos que utilizar una moneda. Una moneda es el único recurso de una empresa para poder hacer homogéneos las operaciones diferentes, ¿no es verdad? Tenemos que utilizar una moneda. Por más que haya comprado en dólares, ¿no es verdad? Tengo que convertirle a bolivianos y registrarlo en bolivianos. Otro principio hace referencia a lo que es el empresa en marcha. La empresa en marcha me indica que salvo la indicación expresa o contrario, se entiende que los estados financieros que pertenecen a una empresa en marcha se considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión se refiere a todo organismo económico cuya existencia personal o temporal tiene una plena vigencia o proyección futura. Vale decir, los estados financieros, las empresas, tienen que estar en marcha. Por ejemplo, en el tema de la pandemia había, los estados financieros decían, los estados financieros en venta, en quiebra o en disolución, los estados financieros de algunas empresas, porque estaba en época de pandemia, ¿no es verdad? Pero en este caso, los estados financieros normalmente dicen de tal ejercicio a tal ejercicio sigue vigente, ¿no es verdad? Y más aún si consideramos en el ejemplo, dice, si se organiza una empresa dedicada a la fabricación de vidrios que tiene grandes inversiones, con seguridad que cualquier propietario no va a arriesgar su capital, entonces sí es seguro no invertir en ese lugar, ¿no es verdad? Esa empresa tiene proyección futura porque es mucha inversión. Entonces se presume de información financiera pertenece a una empresa que va a continuar su operación de manera indefinida. Otro principio, evaluación al costo. Decimos, el valor del costo de adquisición o producción constituye el criterio principal y básico de evaluación. Decimos, los bienes y derechos se evalúan al costo de adquisición. Por ejemplo, ahí tengo un ejemplito. Si se compra un bien a un monto de 1.000 y en el transcurso de esa compra me doy cuenta que en el mercado ese bien sube a 1.500, aplicando este valor debería yo registrarlo a 1.000, ¿no es verdad? Y no al valor de mercado, sino al costo de adquisición, ¿es verdad? Al revés, digo, el señor Perico Pericón, socio de la comercial Centenario SRL, entrega como aporte de capital 100.000 con un terreno, ¿no es verdad? Pero un informe técnico me dice que no cuesta 100.000, sino 60.000. Su precio real es 60.000, hay un avalúo técnico. Entonces, este principio me dice que lo importante es hacer la evaluación, lo importante es que tengo que evaluar al costo, o sea, vale decir a 60.000, ¿es verdad?
Otro principio va referido al tema del ejercicio. Este principio hace referencia, eh, va relacionado con lo que son las empresas en marcha. Es necesario medir el resultado de cada gestión de tiempo en tiempo, dice, ¿no es verdad? Normalmente, en muchos casos, lo miden de 12 meses a 12 meses, pero dentro de lo que son los periodos para poder medir, las mediciones se pueden hacer hasta de carácter diario, mensual, anual. Antes, en realidad, cuando no había el tema de tecnología y no había cómo consolidar mucha información financiera, se hacía de manera anual. Ahora la necesidad con la tecnología que tenemos, el tema de medir el rendimiento financiero se lo hace de manera diaria por el principio por lo que es la oportunidad, ¿no es verdad? Que sea oportuno. Entonces, diariamente o mensualmente ya vamos evaluando, haciendo cierres periódicos para poder comparar. Y las comparaciones seguramente si hacemos de manera mensual, vamos a ir comparando cómo me ha ido el primer mes, cómo me ha ido el segundo mes respecto del primero, cómo me ha ido el tercero respecto del primero, para ir viendo de que si estamos teniendo ingresos, pérdidas en las operaciones de nuestro negocio. Para estos cierres, en realidad, el decreto 2451 lo que hace es establecer cierres. 31 de marzo, empresas industriales. 30 de marzo de junio, agrícolas. 30 de septiembre para empresas mineras. En realidad, esto con fines más que todo de impositivos, ¿no es verdad? De poder pagar el tema del IUE, todo ese impuesto interno, ¿no? El principio de devengado. Este principio es sumamente importante, ya que dentro de lo que es el devengado nos dice las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio, o lo que corresponden a un ejercicio, sin entrar a considerar si se ha cobrado o pagado. Los ingresos y gastos se contabilizan dentro del periodo que se originan, no cuando se pagan. Por ejemplo, el gasto más importante de una empresa es el tema del sueldo y salario. Si yo he trabajado todo el mes de diciembre, ¿no es verdad? Entonces, no en el mes de diciembre me van a pagar, sino contablemente lo que van a realizar es devengar en el mes de diciembre, y al siguiente año, o sea, el mes de enero, me van a recién pagar, ¿no es verdad? Eh, Contablemente lo que va a pasar en el tema del devengado, voy a registrar al gasto correspondiente a la gestión 20, a la gestión tal vez 20-21 del mes de diciembre, ¿verdad? Pero voy a abonar o voy a hacer efectivo el pago recién en la gestión 2022, ¿es verdad? Al revés, ahí en el tema del devengado decimos, si yo alquilo el edificio, ¿es verdad? Si alquilo el edificio a una empresa que alquilamos en el mes de diciembre de 2021, mediante un asiento de ajuste vamos a debitar lo que son las cuentas por cobrar, ¿no es verdad? Contra la cuenta alquileres ganados para poder reflejar el ingreso de alquileres que corresponden al mes de diciembre del 2021. Dentro de esto, el siguiente principio, el principio de objetividad, hace referencia a que los cambios en los activos, pasivos y la expresión contable del patrimonio neto deben conocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. Registrar la contabilidad en términos monetarios tan pronto sea posible medirlos objetivamente. Dentro de lo que esto nos dice que deben ser objetivos mediante evidencias, documentos y certidumbres el registro contable. Dentro de este tema de objetividad, podemos indicar como ejemplo, el 29 de agosto se compran 10 acciones a 10.000. Sin embargo, al finalizar el mes de octubre, sus acciones
solo valen 8.000, pero se espera que al terminar del año cuesten 12.000. Por lo tanto, para tener un registro objetivo, se deben hacer algunos ajustes en la contabilidad y registrarlos a tiempo. O sea, tienen que ser objetivos, ¿no es verdad? Otro ejemplo de esto, digamos, se cambia el piso del edificio de la empresa de ladrillo, que antes era de ladrillo por el de parquet. El cambio significa 12.000. Si bien se trata de una mejora, va a aumentar el valor del edificio, volviendo a 12.000, ¿no es verdad? Decisión que toma el contador sustentada en un informe técnico del arquitecto de la empresa para conocer objetivamente el cambio de dicho activo. Vale decir que el contador, en función al informe del arquitecto, objetivamente va a poder aumentar el valor. Él como contador no va a poder hacer porque no es arquitecto, ¿no es verdad? Entonces, en función objetivamente a un documento, una evidencia, una certidumbre, un respaldo, está haciendo el registro. Realización. La realización tiene relación con lo que es el principio de devengado, donde nos dice los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sean cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos los ingresos, todos los riesgos inherentes a la operación. Debe establecerse con carácter general que el concepto realizado participa del concepto del devengado. Si bien, por ejemplo, y yo estoy en este tema, hago una operación de venta, van viendo la manito, voy haciendo una operación de venta, un acuerdo, pero no en ese momento se ha realizado, ¿no es verdad?, la operación de venta. Entonces, para que yo pueda concretizar la venta, seguramente tengo que hacer algunas operaciones dentro de lo que es operaciones de transporte, operaciones de legalizar o colocar a nombre del otro propietario, hasta que no se realice la operación de entrega a almacenes y el otro señor esté recibiendo la mercadería codificando, entonces, o habría una susceptibilidad que no se concrete la venta, entonces la operación no estuviera realizada. Entonces, este principio nos dice, cuando esté realizado, tengo que registrar. Dentro de esto, por ejemplo, dice, la venta de mercaderías de acuerdo no significa que esté realizado porque no podemos hacer ningún registro de ingreso. La factura también queda de lado, por más que haya emitido, pues todavía no debería registrarlo como un ingreso. Mientras la mercadería siga en mi posesión no existe una venta en sí. Recién en el momento que la mercadería cambie de propietario y este propietario nuevo adquiere los derechos y riesgos, recién la venta se ha realizado y procedo a registrar el proceso como ingreso, ¿no es verdad? Eso en el tema de realización. Otro principio, el de prudencia, nos dice que si hay dos valores para medir el activo, registrar siempre el menor en el tema de prudencia. Por ejemplo, si se cuenta con mercaderías que a los 30 días de compra se incrementó el precio en 20%, no debe aumentar en libros el valor del inventario, ni reconocer las utilidades porque no se ha realizado. Están todavía en poder de la empresa. Únicamente se reconocería la utilidad en caso de su venta. ¿Es verdad? Otra forma, decimos contabilizar las pérdidas cuando se conocen y las ganancias cuando se realicen. ¿No es verdad? Otro principio, el de uniformidad, nos dice que mientras los principios sean aplicables para preparar estados financieros, deben ser utilizados uniformemente, de ejercicio en ejercicio, de periodo a otro periodo. Por ejemplo, en el tema de si yo estoy utilizando un método de depreciación de una maquinaria, yo no puedo cambiar de mes en mes. Estos métodos se van cambiando se pueden cambiar en fin de gestión
para poder, en función a lo que vayamos justificando en las notas a los estados financieros, para que se vean uniformes y puedan ser comparables de año en año. ¿No es verdad? Asimismo, otro principio, el principio de materialidad, hace referencia al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y normas particulares debe necesariamente actuarse en sentido práctico. Es un tema de criterio, nos dice, ¿no? Frecuentemente se presentan situaciones que no se encuadran dentro de aquellos y que sin embargo no presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general. Desde luego, no existe una línea demarcatoria, ¿no?, que fije los límites de lo que es y lo que no es significativo, y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponde, ¿no es verdad? Por ejemplo, si se compra una llave para ser utilizada en una maquinaria con un boliviano 180, el contador instruyó que se contabilice directamente el gasto, pero quizá otro criterio de otro contador sería que se pueda llevar al activo fijo, tangible, pero una llave de 180 habría de incidir a los resultados, o sea, incide en los resultados. Para la empresa valdrá la pena detenernos, valdrá la pena activarlo, ¿es verdad? Entonces dentro de esto tenemos que ver la significatividad, la relatividad de importancia de esto, ¿no? Si es una empresa grande, 180 bolivianos va a ser insignificativo, normalmente lo llevan al gasto. Pero si es una empresa pequeñita que recién están haciendo, el 180 va a ser significativo, entonces tal vez lo van a llevar al activo. ¿No es un criterio de profesional que hay que tener en cuenta? Y finalmente decimos el principio de exposición. Con esto terminamos, y el principio de exposición nos hace mención que los estados financieros deben ser formulados de manera comprensible para los usuarios o dueños. O sea, que esa información de los estados financieros de la empresa puedan ser tan comprensibles para que puedan expresarlos de la mejor manera posible, para que los dueños puedan tomar las decisiones que correspondan. Por ejemplo, dice la empresa para sus documentos por cobrar que han vencido y para los que ingresan en ejecución utiliza una sola cuenta de documentos en mora, lo que resta información necesaria, como es la de conocer a cuánto ascienden los documentos vencidos y a cuánto los documentos en ejecución, por lo que para mejor información se recomienda utilizar la cuenta documentos vencidos y documentos en ejecución. Vale decir que vamos un poco desagregando las cuentas, ¿no? ¿Verdad? Quiere decir que estos estados financieros también llega a personas que no conocen la contabilidad, por lo que debe ser difícil el entendimiento y conocer toda la información necesaria sea sencilla para su comprensión. Como hemos iniciado en un principio, la contabilidad tiene que ser narrativa y también cuantitativa, ¿no es verdad? Esperamos que les haya servido el curso, jóvenes. Muy buenas